RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar y le queremos agradecer la amabilidad que tiene con RCR al profesor Juan Cadillo. Él es integrante del equipo técnico en materia de educación de Perú Libre y, como lo decía hace unos momentos, en el año 2017 fue considerado como uno de los 50 mejores profesores en el mundo, de acuerdo a un concurso de Global Teacher Prize, ¿no? Queremos saludarlo y agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Profesor Cadillo, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenos días, José. Gracias por la invitación. Hablemos un poco ya de lo que significa, ¿no? Como integrante del equipo técnico en educación de Perú Libre, ¿no? ¿Cuáles son los ejes en materia educativa que propone el plan de gobierno de Perú Libre que encabeza el profesor Pedro Castillo? Bueno, pedagógicamente te voy a explicar. Primero está la infraestructura escolar. ¿Ya? En realidad tenemos un gran déficit de infraestructura escolar. En ese sentido, nosotros tenemos que ir influyendo, empezando desde las zonas más alejadas y que tienen menos posibilidades de desarrollo. Eso implica, por ejemplo, en el caso de la educación rural y de los espacios más alejados dentro de la educación rural, poder construir rápidamente infraestructura con las características adecuadas y el material adecuado, pero también a la vez un espacio de vivienda para el maestro. Este espacio de vivienda para el maestro con agua, luz e internet. Es una bonita meta, en realidad es algo muy importante, reivindicativo, porque tenemos en realidad miles de maestros que no han aprobado los exámenes, incluso no tienen título, pero van a estas zonas y los maestros que sí han aprobado muchas veces no quieren ir y por lo tanto luego cuando medimos las condiciones de calidad o rendimiento de nuestros estudiantes son mucho más bajos. Entonces tenemos ahí una gran deuda con los estudiantes. También pues invertir en todos estos elementos de infraestructura, material y equipamiento bajo una perspectiva STEAM, le hemos denominado, que significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Esto va a implicar pues una apuesta por estos elementos, teniendo en cuenta que ya el siglo XXI demanda otra forma de educación. Eso no implica que nos vamos a olvidar de la lectura y de la matemática, que son elementos claves dentro del currículo nacional. A la vez también vamos a, ya que estoy hablando del currículum, eso también es otro aspecto clave y fundamental. Ya por ley se acerca la revisión del currículum nacional. Es importante considerar los reclamos que hay desde las regiones y desde las comunidades, donde muchas cosas se imponen desde arriba, pero no llegan a adaptarse en las regiones o en estos espacios. Entonces es necesario tener un currículo diversificado y contextualizado que responda a las necesidades. Eso implica mayor diálogo justamente con las regiones, pero acá estos dos elementos, tanto de currículum como de infraestructura, demandan nuevas capacidades en el propio Ministerio de Educación. Cuando nosotros hacemos la revisión, los presupuestos, en realidad se revierte mucho los presupuestos. Por ejemplo, en materia de infraestructura, solo se gasta aproximadamente el 67% del dinero destinado a infraestructura. Y mira todo lo que realmente se está devolviendo de dinero y bajo la política del profesor Pedro, que quiere que los presupuestos suban desde el 6% en el 2022 hasta un 10%, que es el objetivo del profesor Pedro. Tenemos que construir toda una gestión, una parte importante de capacitación del personal, un cambio de cultura, más orientado a la confianza, que nos va a permitir pues ejecutar los debidos presupuestos en los tiempos necesarios, porque si esto no lo logramos, en realidad pueden darnos mucho más dinero nominalmente, pero sin una buena ejecución se van a revertir simplemente al Estado y se puede decir que sí se ha alcanzado, entre comillas, esta inversión, pero lo único que hemos hecho es cada vez tener más frustraciones. También el otro elemento es la propia carrera magisterial, ¿no?, que está orientada a reivindicar a los maestros, ofreciéndoles mejores condiciones de vida. Y todos estos elementos en realidad están bien enlazados. Justamente en el tema de la ley de carrera magisterial, ¿no? Usted ha señalado que debe mantenerse la meritocracia. ¿Se reafirma usted en que es necesario mantener la meritocracia y que no sería necesario justamente derogar esta ley? Mira, con respecto a, podemos hablar de un cambio, de una derogación, pero si nosotros se genera una nueva ley, esta ley tiene que ser aprobada en el Congreso.
Eso implica que desde el propio ministerio y desde el Ejecutivo se tiene que consensuar una nueva ley que respete justamente estos elementos y tiene que haber algunos cambios, como por ejemplo una política muy importante orientada a que los maestros puedan intercambiar sus experiencias. Por lo general, los maestros se encuentran muy aislados y no tienen tiempo, por ejemplo, para realizar el proceso de reflexión. También hay actividades bien ocultas como son el diseño de las clases y las actividades de evaluación fuera de las clases que realiza el maestro. Entonces, todos estos elementos necesitan pues ser reconocidos y luego formar parte de sus sueldos. Es, por ejemplo, un aspecto reivindicativo. Te hablaba de las casas, te hablaba de la formación inicial. Cuando nosotros hemos ido a revisar la formación inicial de los maestros, por ejemplo, que se da en los institutos superiores pedagógicos, nos hemos dado con la sorpresa de que durante 20 años no ha habido nombramiento y por lo tanto hay muchos profesores contratados. Y estos profesores contratados apenas ganan el 60% del sueldo de un profesor nombrado. Y cuando hacemos las cuentas llegamos a 2100 aproximadamente. Y por lo tanto un profesor que enseña, un formador que forma maestros gana menos que un profesor que se nombra en la primera escala. Yo le preguntaba el tema de la meritocracia y usted siempre, las veces que hemos conversado, ha indicado que la meritocracia es el aspecto clave, ¿no?, en la ley de la carrera magisterial, ¿no? Y esto iba en concordancia por lo que hace unos días el profesor Pedro Castillo decía la posibilidad de una revisión de una derogatoria. ¿Es pertinente en estas circunstancias eso o hay que seguir con lo que tenemos? Bueno, en primer lugar, como te estaba indicando, se tiene que armar toda una nueva ley, o sea, pero una propuesta de ley desde el Ejecutivo. Pero esta propuesta de ley no vamos a cometer el error de creernos los gurús de los aspectos legales. Es muy importante conversar con los maestros y entonces hay que formar un conjunto de consultos en cada una de las regiones, qué elementos más se deben considerar dentro de la carrera. Por ejemplo, hemos tenido reuniones con diferentes grupos de maestros y ellos indican, por ejemplo, algo que coinciden con nosotros. Es fuerte la necesidad de la investigación dentro como aspecto educativo. Es muy importante aspectos de innovación educativa, de financiamiento de las innovaciones. Hay también, por ejemplo, reclamos con respecto a que los maestros no llegan rápidamente o se demora demasiado en poder un maestro llegar de la primera escala hasta la séptima escala. Entonces hay elementos técnicos muy importantes y hay unos conjuntos de elementos políticos, es obvio, pero todos estos elementos hay que consensuarlos. Nosotros no podemos simplemente decir vamos a derogar algo, sino que vamos a construir toda una propuesta que tiene que llegar al Congreso, de tal manera que en el Congreso también, como un ente político, tiene que haber una reflexión con las comisiones que tiene, de tal manera que lo que se presente pues tenga que ser mejorado. Estamos conversando con el profesor Juan Cadillo León, él es integrante del equipo técnico de Perú Libre en materia de educación. Lo están escuchando en varios puntos del interior del país, profesor Cadillo, ¿no? Inmediatamente me trasladan algunas inquietudes y que yo corro traslado y aprovechando esta conversación, ¿no? Y nos preguntan, ¿no?, ¿qué va a ocurrir o qué salida se piensa dar a la reincorporación de los maestros en el magisterio a pesar de no haber superado la evaluación docente, ¿no? ¿Qué medidas se piensan adoptar en este caso, me pregunto? Bueno, la principal medida está orientada a poder darle las condiciones de formación. Habíamos hablado que uno de las deudas que tiene el propio Estado es haber permitido que un grupo de maestros ejerzan la carrera docente sin tener las condiciones necesarias y el Estado, como Estado, lo ha permitido y lo ha tolerado y vamos a decir, los ha usado. En ese sentido, nosotros necesitamos pues darle oportunidades de formación a estos maestros, de tal manera que estén expeditos para poder dar esos exámenes. Eso implicará pues en algunos casos apoyarlos en la obtención de sus títulos o también de repente algunos elementos formativos, ¿no? Porque acuérdate que el propio examen de ingreso a la carrera tiene un conjunto de elementos que hay incluso agrupaciones de maestros, incluso el mismo Perú Educa, que hace una formación previa. Entonces hay que incidir en la formación previa de estos maestros y darles esa oportunidad, o sea, cumpliendo la normativa. Ahora, ¿ello que implica que probablemente se tenga una data, cuántos maestros se les va a capacitar y a partir de ahí tener la posibilidad de reintegrarse siempre y cuando cumplan con los requerimientos que exige la norma?
¿Así es? Exacto, sí, sí, en cualquier norma nosotros tenemos que ser pues respetuosos de las reglas de juego, ¿no? Y en ese sentido, eso implicaría pues una inversión, porque es un pedido también del profesor Pedro, que ha identificado esta enorme problemática, y en el caso del equipo técnico en educación, pues vemos la forma o la mejor forma de poder realizar ese pedido. Ahora, usted, cuando le preguntaba al inicio de esta conversación, profesor Cadillo, sobre los temas eje, y usted ha incidido mucho en el tema de la Internet o el Internet, ¿no? Y naturalmente, en medio de esta pandemia, lo que hemos visto, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Y usted proviene de zona rural, ¿no? Y ahí el mérito suyo es que hoy la educación a distancia, la educación remota en zonas rurales está, si no abandonada, tiene bastantes limitaciones, ¿no? Uno es el tema de conectividad, el mejoramiento de infraestructura, ¿no? ¿Cómo es que se piensa superar, ¿no? Porque al momento, ¿no? Se están dictando clases remoto, a distancia, ¿no? Pero cuando nosotros logramos comunicarnos con directores regionales de educación de diversos puntos del país, con profesores, ¿no? Siempre ponen ese tema central. ¿Cómo es que se espera superar ese tema, profesor Cadillo? En primer lugar, hay que invertir pues en la infraestructura en telecomunicaciones. En segundo lugar, hay que aprovechar lo más rápido posible estos elementos tecnológicos entregados por el Ministerio de Educación. Es decir, se ha repartido cerca de 1 millón de tablets, pero también existe un enorme reclamo de los maestros que necesitan mayor preparación. Necesitamos efectivamente seguir invirtiendo. Hay el elemento también del aprendo en casa. Nosotros estamos pensando en el aprendo en casa 2.0, que consiste en realidad profesionalizar la producción de contenidos para seguir con una educación mixta que implique elementos virtuales y elementos presenciales. También estamos revisando la posibilidad de coger varias experiencias que se están desarrollando en nuestro país con respecto al manejo de los elementos digitales. Muchos de ellos están dirigidos a docentes y otros están dirigidos a estudiantes. Lo que tenemos que hacer es sistematizar, aprovechar lo más rápido posible estas experiencias, porque si vamos a querer generar toda una experiencia desde cero, en realidad nos vamos a demorar demasiado tiempo, ¿no? Lo ideal es ir revisando en todo nuestro país las diferentes experiencias que se vienen desarrollando en materia digital, ver o coger determinados elementos que funcionan, unirlos, pero eso también implica pues ir piloteando algunos elementos más, ¿no? Porque nosotros estamos dentro de una lógica de competitividad digital, es decir, vamos a preparar a los maestros, pero también vamos a preparar a los estudiantes. ¿Y qué es lo que estamos pensando con los estudiantes? En realidad hay muchos niños, y siempre hemos alabado que nuestros estudiantes pues son, entre comillas, nativos digitales, una palabra, un cliché, ¿no? Pero que para nosotros es clave, porque tenemos que crear todo un elemento de formativo para que los estudiantes puedan dejar de ser simplemente consumidores para convertirse en productores de información y productores de aplicaciones. ¿Y quién los va a guiar? En ese sentido, por la otra línea, a los maestros, nuestro objetivo es que entiendan, en primer lugar, el funcionamiento de la tecnología para desarrollar sus clases, pero ir avanzando a que puedan entender que aquellas aplicaciones y aquellos elementos que ven en los dispositivos, tanto en las computadoras como en los celulares y como en la propia ciencia ficción, sí se puede dar. Y el desempeño o el trabajo de los maestros va a ser guiar, como en los proyectos de tecnología, hay una persona que detecta el problema y le dice, oye chicos, miren, he detectado este problema, a ver qué tal si lo resuelven usando la tecnología. Y cuando el chico ya va llevando los cursos, de repente va a llegar un momento en que se traba, es decir, no entiende cómo poder resolverlo. Pero frente a ello vamos a tener, no necesariamente solo desde el ministerio, sino también desde las propias regiones, descentralizadamente, un grupo de apoyo, pero maximizando el apoyo, o sea, utilizando la propia virtualidad mediante WhatsApp, mediante el propio un sistema que se apoye, por ejemplo, en Perú Educa, que ya tiene bastante desarrollo, pueda dar rápidamente solución a las inquietudes de los estudiantes. No puedo implementar una base de datos, no entiendo cómo voy a poder descomponer algo, entonces este equipo puede ayudarlos remotamente o presencialmente en caso de ser necesario. Y una tercera alternativa es también la parte de grupos de voluntariado
que vamos a ir formando y que esos grupos van a ir pues recorriendo las diferentes escuelas de tal manera que en forma de una pirámide de arriba hacia abajo puedan también formar no solo las capacidades digitales, sino también, por ejemplo, habilidades de matemática, que son claves en realidad en este siglo XXI, porque no es solo cuestiones lógicas, sino también son otro tipo de elementos que redundan en el apoyo justamente de esta competencia digital. Y te cuento todo esto con gran emoción porque en realidad varios países, por ejemplo Estados Unidos ya en la época de Obama, declararon que era tan importante el pensamiento computacional, la posibilidad de poder utilizar adecuadamente estos recursos tecnológicos, porque eso es, como quien dice, el nuevo oro, el nuevo factor de desarrollo en el siglo XXI. Ahora, nos están escribiendo esta vez de Tambo Grande, ¿no? De calurosa Tambo Grande en Piura, en el norte del país, ¿no? Y nos dicen, pregúntele al profesor Juan Cadillo, ¿no? ¿Cómo es esto de la propuesta que ha ratificado ayer el profesor Pedro Castillo, ¿no? De libre acceso a los estudiantes a las universidades nacionales, ¿no? ¿Cómo se va a cumplir este planteamiento? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que propone en este caso Perú Libre, profesor Cadillo? Mira, al revisar ya los elementos de la universidad, tenemos un gran problema en la cobertura. Al haberse cerrado varias universidades, en especial las universidades particulares, entonces el nivel de cobertura del propio sistema ha decaído. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aumentar la cobertura en las universidades públicas. Se ha visto y hemos ido revisando que la estrategia está en crear sedes, aquellas donde ha desaparecido la oferta incluso totalmente privada, es decir, ya van a cierre estas universidades, nosotros tenemos que abrir nueva cobertura. Y el problema no es tan sencillo, sino que ¿qué hacemos cuando colocamos una sede? Pero el gran problema que podemos generar es que la sede no reúna las condiciones necesarias de calidad y estaríamos nuevamente en el mismo problema que creamos cuando dejamos que las propias universidades particulares implementaran sus sedes en diferentes partes de nuestro país. Eso implica pues mayor inversión, pero también formación de maestros. Y lo que estamos pensando para reforzar el sistema universitario, que es un elemento clave de la investigación, la colocación de laboratorios modulares. ¿Qué significa esto? Laboratorios de alta complejidad, pero complementarios, es decir, distribuir por ejes por zonas, de tal manera que se complementen, y también repatriar al aspecto humano, que muchos peruanos quieren regresar, que son de alta calidad de investigadores. Pero como te decía, vuelvo al primer problema que me planteaste, ¿no? Necesitamos aumentar la cobertura. Mientras nosotros no aumentemos la cobertura, si deseáramos que todos los estudiantes que salen de educación secundaria, entonces no vamos a poder abarcar esa cobertura. Y el otro elemento, No, se lo para pregunto completar porque ahí, el profesor Castillo habla de ingreso libre y naturalmente eso emociona a muchos jóvenes que nos están escuchando. Este amigo está orando y me dice, pregúntele porque el profesor Castillo ha dicho ayer en el Callao que se ha vuelto a ratificar en que va a haber ingreso libre. Usted me dice que se va a tener que estudiar la realidad, cómo están las universidades. Entonces esto significa que en el momento eso no es posible. en el momento efectivamente, o sea, no hay cobertura. Lo que podríamos hacer es ampliar, pero igual vamos a ser deficitarios. Y frente a ello también, acordémonos que en nuestro país todos queremos llegar, entre comillas, a la universidad, pero nos hemos olvidado de la educación técnica. Ese es un Y la buen educación punto. técnica es un aspecto también que va a permitir desfogar mucho el deseo de ir a la universidad. Y lo que nosotros estamos planteando en la educación técnica es mejorar justamente la calidad de los tecnológicos e ir ampliando esta calidad en los tecnológicos rápidamente. Nosotros sabemos que existe, por ejemplo, en nuestro país, CENATI y TechSoup como modelos de institutos de alta calidad, pero al cual no pueden llegar muchos de los estudiantes por sus costos. Vamos a conversar con estas organizaciones y otras más fuera del país, de tal manera que podamos rápidamente implementar en un primer momento en cada una de las regiones este tipo de institutos de alta calidad e ir rápidamente incrementando también su potencial, de tal manera que vamos a tener un desfogue mientras mejoramos el aspecto de cobertura en las universidades, vamos a también ampliar la calidad de los institutos y su cobertura. Entonces, de esta manera, pues efectivamente, vamos a tener una buena educación pública
Y el otro elemento no es simplemente que puede haber ingreso libre, sino cómo me sostengo luego que he ingresado a la universidad. Y ahí también hemos visto la posibilidad de becas, ya que la educación pública va a ser de calidad, que las becas que actualmente se destinan ya no solo cubran el aspecto de estudio, sino fundamentalmente cubran el aspecto de vivienda y de material de estudio. Naturalmente, y yo le agradezco por la sinceridad con la que usted expresa su punto de vista, ¿no? Porque entre el deseo y la realidad hay un trecho bastante grande, ¿no? Hay probablemente la mejor voluntad de generar este ingreso público. Usted ha dicho, vamos a poner primero énfasis a la educación técnica, los institutos tecnológicos y la educación, el ingreso libre no, en el momento no se va a poder ejecutar. ¿Esto es Sí, así? mira, vamos a ir avanzando con respecto al ingreso libre. El primer planteamiento es para los chicos que ocupan los 3 primeros puestos, efectivamente se desarrolla este proceso, y luego cuando vamos a ir aumentando la cobertura, los 10 primeros, y luego pues el tercio superior, pero eso implica también crear todo un sistema de seguimiento de los estudiantes, de tal manera que efectivamente el trabajo que desarrollan desde la educación secundaria pues tenga ese aliciente para terminar en la universidad. Ahora, usted mencionaba hace unos instantes también, profesor Cadillo, el tema del presupuesto, ¿no? Que se piensa para el 2022 el 6% y gradualmente llegar a un 10%. ¿Es del PBI o del presupuesto en general? Bueno, generalmente estamos discutiendo sobre el PBI. Sabemos muy bien que el Congreso ha indicado que tiene que ser el 6% del PBI, entonces en función de este dato nos estamos moviendo. ¿Ya? Como te explicaba, el gran inconveniente es por la formación de capacidades, y el otro es la inmovilización del propio sector público, ¿no? Porque por lo general muchos de los funcionarios no quieren ganarse líos, y es por eso también que no firman o no mueven los documentos, y ahí tenemos que ir influyendo pues en la cultura organizacional, ¿no? Que realmente el funcionario público tiene que arriesgarse y cumpliendo, claro, un marco ético que es muy importante, pero necesitamos pues que en realidad desaparezca esta desconfianza en el sector público, porque si no, lo único que vamos a tener es una gran frustración cuando efectivamente lleguen los presupuestos, pero luego el funcionario público no se gane el problema, ¿no? O sea, uno tiene que arriesgar, tiene que aportar, tiene que generar estos proyectos y tiene que manejarlos, tiene que gestionarlos. O sea, si no logramos una buena gestión, así nominalmente lleguen los presupuestos, va a suceder lo que sucede en muchas regiones de nuestro país. Tienen enormes cantidades de canon, pero no tienen la posibilidad de gastarlo porque no generan los proyectos necesarios de acuerdo a su realidad. Hace unos días el Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación Peruana, el SUTED, eh, a través de un pronunciamiento ha dicho que están apoyando ellos la candidatura del profesor Pedro Castillo Terrones. ¿Cómo recibe usted este apoyo? Pero además también esto viene acompañado de una serie de demandas y cumplimientos, ¿no? Bueno, en realidad siempre el diálogo y la conversación, el ponerse de acuerdo, es parte de la democracia. Es importante encontrar esos puntos medios, ¿no? Entre la parte sindical y las propias necesidades. Recordemos que a lo que nos debemos en educación es a nuestro estudiante. El centro es nuestro estudiante, pero el límite del sistema lo pone el maestro. Y en ese sentido, pues necesitamos un maestro que realmente pueda desempeñarse adecuadamente, y hay que darle los elementos necesarios. Y esos elementos necesarios justamente están relacionados en muchos casos a la demanda salarial, pero también te contaba que necesitamos colocar infraestructura y material educativo, y en este caso pues también pedir a los maestros que ese esfuerzo necesario para comprender estos aspectos digitales, estos aspectos de ciencia, de tecnología, que demandan también un gran esfuerzo cognitivo, ¿no? Porque es romper paradigmas, es pensar diferente, y en ese elemento este necesitamos en realidad pues un gran consenso, ¿no? Un gran consenso que nosotros tenemos que ir construyendo, de ir explicando por qué necesitamos esta competitividad digital, por qué necesitamos estos aspectos de ciencia, de tecnología, porque si no, simplemente si utilizamos un conjunto de conocimientos universales, vamos a decir, como siempre nos hemos estado acostumbrando, esta transformación o este cambio de querer generar industria nacional, de querer generar competitividad, no va, pues no hay forma de generar si no tenemos una buena educación.
Nos preguntan desde Ollón a propósito de las demandas de los docentes. El tema de la deuda social. ¿Cómo piensa enfrentar un eventual gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones el tema de la deuda social? Mira, en el caso de la deuda social es muy importante. Una vez que se tienen los presupuestos, hay que llegar a realmente a cuantificar cuánto es lo real que se debe pagar a los maestros y empezar desde los más adultos hacia abajo. Ahora, el otro tema, profesor, y no quiero dejar también porque ya no, y esto viene desde Cajamarca, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la derrama magisterial? ¿No? Me dicen si se va a respetar la autonomía de la derrama magisterial como institución previsional de los maestros. ¿Esto se garantiza? Mira, en el caso de la derrama es necesario pues llegar a un consenso y es obvio que el Estado no se puede apoderar del dinero de los maestros. Ese es el primer punto. Entonces ahí hay que hacer realmente un diálogo, tanto en los elementos de reclamo, como también pedir cómo se ha ido utilizando estos dineros, ¿no? Mientras no tengamos esa información de la rentabilidad o cómo se han ido utilizando estos dineros, en realidad yo haría mal de decir vamos a hacer uno u otra cosa, porque no lo hemos discutido desde un aspecto técnico, sino que sabemos muy bien que ese aspecto previsional es el dinero de los maestros y por lo tanto lo que tenemos que hacer desde el Ministerio de Educación es su adecuado uso y que realmente revierta hacia el beneficio de los maestros. Eso es lo que tenemos que garantizar. Ahora, entendiendo que este funciona como una entidad de carácter privada, incluso está en la superintendencia de banca, seguros y AFP, tiene autonomía privada y es una institución previsional. Y lo que usted nos dice de manera puntual, no se piensa apoderar de estos recursos de parte del Estado. Exacto. Nosotros esos recursos son de los profesores y lo que tenemos que hacer es garantizar una adecuada administración de esos recursos, tratando de evitar hasta cierto punto la politización, ¿no? En ese sentido, pues vamos a dialogar justamente sobre estos elementos y ya la idea es que estos fondos pues rindan lo mejor y sirvan prontamente a los maestros, ¿no? Cuando realmente lo necesitan. Yo le preguntaba esto porque en el 2017, justamente cuando hubo la demanda, la protesta del magisterio, el propio profesor Castillo, en ese entonces que encabezaba, dejó abierta esa posibilidad, ¿no? Y nunca se ha tenido una posición como la que usted nos está diciendo, ¿no? Entonces, eso sería interesante que se conozca para la tranquilidad de los docentes, para la tranquilidad también de quienes manejan la derrama, ¿no? Yo creo que va en ese sentido. Una cosa es un reclamo anterior desde un punto de vista más sindical, reivindicativo, y otra cosa es el propio cuidado de los fondos previsionales de los maestros, ¿no? Hay que entrar en un proceso de diálogo y en realidad todavía no te podría decir, no hay una postura desde el equipo técnico y esto es mucho más complejo en realidad meterse con dinero ahí y también, como tú decías, está regulado por la superintendencia y hay que cuidar pues estos elementos de tal manera que no creemos un pánico y al final, en vez de generar un beneficio para los maestros, destruyamos algo que de repente a muchos les está sirviendo, pero también es obvio que hay varios reclamos que hay que revisar, ¿no? Entonces, crear o mejorar el sistema, ese es el objetivo. Yo le quiero agradecer, pero la verdad que nos están escribiendo permanentemente de distintos puntos del territorio nacional. Profesor Cadillo, sabían que íbamos a conversar con usted. Y uno de los temas, esta vez desde Chumbivilca, nos están preguntando, ¿no? Recientemente el Congreso ha aprobado un proyecto de ley por el cual se otorga a los docentes el 100% de compensación por tiempo de servicio, CTS, ¿no? Entonces, anteriormente tenían solamente el 14% y ahora es el 100%, ¿no? Incluso hace unos 2 o 3 meses atrás, el propio ministro de Educación, Ricardo Cuenca, decía que no estaba en condiciones el gobierno justamente de este manejo por la situación fiscal, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, por favor. Bueno, es un aspecto reivindicativo clave, ¿no? Creo que los maestros tienen y deben recibir esta compensación, igual que cualquier profesional. En ese sentido, hay que ver las formas, hay que conversar con el aspecto económico. En realidad, esto escapa mucho al elemento técnico que nosotros tenemos, ¿no? Que es la parte ya monetaria.
cómo hacer el pago de la compensación por tiempo de servicios. Con honestidad, en ese sentido me quedo corto, ¿no? He tomado nota y voy a hacer las respectivas consultas para ver este elemento. Profesor Juan Cadillo León, ha sido grato conversar con usted y seguramente vamos a seguir conversando hacia adelante, ¿no? Sobre todo como integrante del equipo técnico de Perú Libre en materia educativa y por toda la experiencia que usted ha venido cosechando, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, y por ello el reconocimiento que usted tiene, ¿no? De haber sido considerado entre los 50 mejores profesores en el universo. Nuevamente nuestro agradecimiento de parte de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y realmente ha sido grato poder contestar cada una de las preguntas y algunas que de repente han quedado en el tintero o en el vacío. Prometo pues hacer las consultas respectivas para poder contestar a los maestros y que realmente entiendan cuál es el fin y la política de Perú Libre. Le agradezco nuevamente la gentileza, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.